Señor, el apóstol Pablo dice en esta manera, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, en la cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro, dice Pablo. El apóstol Pablo empieza, ¿verdad?, darse un ejemplo. El apóstol Pablo, sabemos que Pablo fue uno de los discípulos de Dios, un predicador de la palabra del Señor, y que dice al pueblo del Señor: yo pues soy ministro, yo fui que gobernaba, ¿verdad? Pues era un predicador que hablaba al pueblo del Señor. Entonces, en la palabra que nos da Pablo, que debemos mantenernos firmes siempre en la obra del Señor. Hoy que estamos viviendo, ¿verdad?, pues aquí en Guatemala, las cosas que están sucediendo, ¿verdad? Pero ahora la palabra nos dice: mantengámonos firmes con nuestro Padre Celestial. Mantengámonos firmes quiere decir no enderezarnos para atrás, sino que vamos por delante. Vamos, ¿verdad? Por eso dice Pablo, dice: si en verdad permanecéis fundados, si en realidad eres un fundador de la iglesia, eres un columna de la iglesia, aunque venga momentos de proceso en la vida, o momentos de dificultades, ¿verdad? Pues quizás de escasez, problemas y no problemas, quizás, ¿verdad? Pues enfermedades, ¿verdad? Como en la vida de cada uno. Yo no sé qué necesidades estás pasando. Quizás estás pasando en momentos de proceso, momentos de enfermedad, o momentos de verdad, pues problema. Yo no sé cuál sea tu problema, pero por medio de esta palabra Pablo nos anima, dice, verdad, de que debemos mantenernos firmes adelante en la obra de nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Dice que permanecer fundados, firmes en la fe, dice, ¿verdad? Y no movernos de la esperanza. Quiere decir que Pablo debemos tener esa esperanza. Es como, vuelvo a decir, ¿verdad? Guatemala está pasando un momento difícil, pero nosotros como hijos de Dios, o como, ¿verdad?, como pueblo de Dios, debemos, dice, que tener la esperanza que sí se va a lograr, amén. Pero a veces, muchas veces nosotros, digamos, a veces podemos decir, mencionar: pero ¿será que se va a poder? ¿O será que va a funcionar lo que las personas están anhelando? Pero tengamos esta esperanza que sí lo vamos a lograr, porque dijo Dios, ¿verdad? En Crónica dice: si mi pueblo se humilla, dice, ¿verdad? Si nosotros nos humillamos, si nosotros hemos cometido errores, dice que si nosotros confesamos, y Dios ahí está para perdonarnos, hermano. Entonces, por eso, hermano, mantengamos la esperanza siempre en Cristo Jesús, amén. Entonces dijo Pablo: si movemos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, la cual se predique en toda la creación. En otras palabras, en todo el mundo, ¿verdad? Ahí está la palabra del Señor. El pueblo del Señor, así como nosotros en esta misión estamos predicando la palabra. Yo sé que está llegando en diferentes lugares, amén. La palabra ahí está llegando en diferentes lugares, amén. Vamos a ver uno de los puntos, ¿verdad?, firmes en el Señor, fundamentado. Vamos a ver que dice, ¿verdad? Vamos a ver, gloria al Señor. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19, amén, gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor, amén. Gloria a Dios, aleluya, amén. Vamos a ver qué dice Timoteo, ¿verdad? El capítulo 2 de Timoteo,
capítulo 2, en su versículo 19 dice: pero el fundamento de Dios es estar firmes. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de la iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Amén. Entonces, otros factores que Timoteo, Pablo le empieza a decir a Timoteo pero el fundamento de Dios es estar firmes. Es la firmeza. El cristiano, el fundamento del cristiano es mantenerse firmes, sin moverse, ¿verdad? Pues si hagamos un ejemplo, un guardián, ¿verdad? Si tú vayas a un banco, a un restaurante, ¿verdad? Pues ahí tú vas a encontrar un guardián. ¿Qué va a pasar con el guardián? El guardián se va a mantenerse firme sin moverse, ¿verdad? ¿Qué pasaría si un guardián, ¿verdad? Se cansara, ¿verdad? Pues se vaya y se va del restaurante, o puede ser se va del banco, deja su trabajo. ¿Qué va a suceder en la vida de esa persona? Puede ser que de repente llega en ese momento en que él puede dejar su turno. El ladrón, ¿verdad? Pues puede ser que puede aprovechar en ese momento. Cuando va a ver a aquella persona, ahí está. El ladrón ya había entrado porque el guardián no está. Y muchas veces nosotros en nuestra vida bajamos la guardia, bajamos nuestra firmeza, y ese es el momento que el diablo puede meterse en medio de nuestra vida. Y podemos lamentarnos, decirnos: pero ¿qué pasó? Si yo era un orador a Dios, yo clamaba a Dios, yo ahí estaba buscando a Dios, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese momento? Pero dijo Pablo, ¿verdad? Le dice a Timoteo: pero el fundamento de Dios es estar firmes, teniendo ese sello, dice, ¿verdad? Conoce el Señor a los que son suyos y los que no son de Él. Amén. Los que somos de Dios, dice que Dios los conoce. Amén. Dice, ¿verdad? Y dice, ¿verdad? Apártanse de la iniquidad, y en otras palabras, apártate del pecado. Porque muchas veces nosotros estamos haciendo varias iniquidades, quizás estamos, ¿verdad?, pecando en diferentes formas. Entonces dice: todo aquel que invoca el nombre de Cristo, dice, todo aquel que sirve a Dios, todo aquel que se toma el tiempo a Dios, dice que debe apartarse de la iniquidad de Dios, la iniquidad del mundo. Pero si nosotros no nos apartemos y no nos mantengamos firmes, el enemigo dice que está como un león rugiendo, mirando a quien devorar. Si tú no buscas a Dios, te puedes apartar de papá. Pero toma en cuenta y tomamos en cuenta que algo nos espera después de la puerta. Ahí está atento. El enemigo dice: bueno, es como la vida de Job, ¿verdad? Dice que el enemigo, ¿verdad?, estaba buscando la manera, dice, como que Job debía caer en las manos de él. Pero él dijo: yo estoy rodeando, pero no he logrado que tú bajas la guardia. Entonces nosotros en nuestra vida personal no debemos bajar nuestra firmeza. Mantengámonos firmes. Aunque hay momentos de proceso, momentos de descanso, momentos, cosas en la vida que vienen, volvamos a volver a estar firmes. Porque si bajamos la guardia, bajamos nuestra firmeza, bajamos nuestra esperanza, toma en cuenta, a veces nosotros empezamos a reaccionar: Dios mío, ¿por qué tú me has abandonado? ¿Por qué tú me has dejado? Pero dice Dios
todo aquel que se aparta, ¿verdad? Si tú te apartas de Dios, también Dios se puede apartar de nosotros. Amén. Entonces, dice la palabra de verdad. Vamos a ver, número 2. Vamos a ver otra firmeza que Dios nos, de verdad, dice, firmes en la tentación. Vamos a ver qué dice Mateo, capítulo 4 y su versículo 4. Amén. Vamos ahora en Mateo, ¿verdad? Capítulo 4, en su versículo 4. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Dice, ¿verdad? Gloria a Dios. Como dice Mateo, capítulo 4 y su versículo 4:7. Amén. Gloria al Señor. 4:4 dice la palabra del Señor. Respondiendo dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de la palabra del Señor que sale de la boca de Dios. ¿Verdad? Pues vamos a ver unas tentaciones que Jesús tuvo. Dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, pero para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Dice, ¿verdad? Y vino al tentador y le dijo: si en verdad eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Imagínense que hizo el diablo, ¿verdad? A Jesús. Imagínense, hagamos un análisis o pongamos a pensar, hermanos. Imagínense que Jesús fue tentado, y a pesar de que es un Dios justo, es un hijo de Dios que fue recto, temeroso de Dios. Y nosotros que somos carne, somos personas, humanos, fallamos a Dios. También seremos tentados por el enemigo, hermanos. Pero hay varias formas en que el enemigo te puede tentar, y hay formas que no es el enemigo que te está tentando. Puede ser que Dios te está intentando, ¿verdad? Si en verdad estás firme en las cosas de Dios. Dos cosas, hermano, porque muchas veces decimos: es que el diablo fue esto. Hagamos un ejemplo muchas veces de nosotros. Si caíse en un agujero, simplemente es que fue el enemigo. Y de repente fracasaste en algo, un trabajo, es que fue el enemigo. Es que no fue el enemigo. A veces la culpa la tenemos nosotros, pero luego culpamos al enemigo. Que el enemigo fue que el enemigo es esto, que el enemigo hace esto. Pero sabemos muy bien que puede ser que el enemigo, o puede nosotros no nos fijamos, o puede ser que Dios nos está intentando si en verdad amamos a Dios. Amén. Entonces dice, ¿verdad? Vamos a ver otro versículo, ¿verdad? Capítulo 7, su versículo 10 dice: gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Vamos a ver otro punto. Dice: firmes en las tribulaciones. Vamos a ver qué dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 3 y su versículo 3. ¿Saben? Gloria a Dios. Aleluya. Gloria. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3 y su versículo 3, dice la palabra. Dice así: pero fiel es el Señor, quien que os afirma, guardará del mal. Dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué promesa nos dio Dios? Versículo 2 dice: para que seamos librados del hombre perverso y malos, porque no es de toda la fe. Dice, ¿verdad? No todos de la fe, dice. Pero fiel es el Señor, que os afirma y guárdanos del mal. Ahora que nos está a entender la palabra del Señor, que quiere decir, ¿verdad? Pues tenemos a un Dios que sí nos da su promesa, ¿verdad? Dios nos da una promesa o nos consuela. Nos dice, ¿verdad? Dice que Él ahí está, librarnos del mal, ¿verdad? Así como
¿verdad, hermanos? Si tú estás pasando en un fracaso, has fracasado, pero tenemos una promesa que Dios nos dice, que Dios ahí está para librarte. Dios te va a librar, porque en la palabra del Señor nos dice en Salmos, el capítulo 91, dice: el que habita sobre el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Impotente, ¿verdad? Otra promesa que Dios nos da por medio del salmista David, dice que el que habita, dice, ¿verdad? El que siempre está con Dios, ¿verdad? Porque dice que en otros rezos de versículos dice: si cayeren miles a tu derecha y a siniestra, mas a ti no llegará, dice. En otras pocas palabras, si llegará a tocar tu vida, pero tú estás siempre con Dios, dice que Dios ahí está para librarte de la peste, de la enfermedad. Hagamos un ejemplo. Cuando vino la pandemia, empezó la pandemia, hermanos, ¿qué pasó en el ser humano? ¿Qué pasó? Muchos corrieron de aquí para allá, muchas personas se empezaron, ¿qué vamos a hacer? Si nos tocó a nosotros, ¿qué va a suceder? Las personas se empezaron a atormentar, dice, ¿verdad? Muchos de nosotros como cristianos, dice que estábamos firmes, ¿verdad? Pero cuando empezó la pandemia del COVID-19 en el 2020, dice que muchos de nosotros como cristianos, ¿verdad? En nuestro personal teníamos esa fe. Pero cuando llegó la enfermedad, y quizás llegó en tu vida, pero dice que en medio de esos procesos, muchos de nosotros digamos: es que Dios me dejó, es que Dios me había dejado, es que Dios no está conmigo. Pero no es así, hermanos. Dice Dios, ¿verdad? Fiel es el Señor, el que os afirma. En otras palabras, Él nos da la seguridad, Él nos da la autoridad y nos confirma que nos guardará del mal. Aunque muchas, ¿verdad, mis hermanos? Quizás el enemigo te llega a intentar, pero como estás bajo la mano de Dios, el enemigo solo va a llegar a intentarte, pero no te va a lograr dominar, porque estás en las manos de Dios. Dice que y los que estamos bajo la sombra, aunque llegan miles en tu vida, pero estamos en la sombra que es Cristo Jesús. Pongamos otro ejemplo para que entendemos la palabra, hermanos y hermanas. Una gallina, ¿verdad, mis hermanos? Cuando tiene sus hijos, pero ¿cuál es el tentador? Ahí está, que dice que es el gavilán, ¿verdad? Que está volando sobre el cielo. Dice que en la gallina, si tiene sus 10 hijos, imagínense, hermanos, si tiene sus 10 hijos, pero hay uno de los 10 siempre se va a salir del redil, siempre se va a escapar, y si no está debajo sus alas de su mamá, y viene el águila y se lo lleva, porque desobedeció a su mamá. Y a veces somos nosotros igual, desobedecemos a Dios. Y Dios, pero si tú estás con Dios, dice que Dios, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Dice, ¿verdad? Otra promesa que Dios nos afirma, que si Dios está con nosotros, a que venga miles de penas, en que venga tempestades, sabemos que confiamos en Dios. Esos son los puntos, ¿verdad, mis hermanos, que estamos viendo sobre la firmeza en la vida del cristiano. Vamos a ver otro último punto, porque ya son menos 10, ¿verdad? Vamos a ver otros puntos. Dice: firmes, abundantes en la obra del Señor. Vamos a ver este versículo, dice, ¿verdad? En el libro del Señor de Corintios,
capítulo 15. Es muy conocido, hermanos, pero vamos a leer una vez más. Primero de Corintios, capítulo 15, y su versículo 58. Gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Dice versículo 58, dice, ¿verdad? Sabemos, lo tenemos en memoria, pero vamos a leer una vez más. Dice, así que, hermanos míos, dice Pablo, amados, estar firmes y constante, creciendo la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces, hermanos, estamos viendo, ¿verdad?, en que si estamos firmes con Dios, Dios nos protege. Pero también nos habla de otros factores que dice, ¿verdad?, firmes en la obra del Señor, ¿verdad? En el trabajo de Dios. Debemos mantenernos firmes, dice, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en nuestro personal? A veces fallamos con Dios. Quizás no podemos decir, bueno, no tengo tiempo. Pero pongamos nuestro tiempo a Dios, ¿verdad? Todo tiene su tiempo. Por eso dice la palabra. Así que, hermanos míos, dice Pablo, nos anima al pueblo de Corintios. Dice que debemos mantenernos firmes en la obra de nuestro Padre Celestial, porque sabemos la obra y el trabajo no es de uno, no es del pastor, no es del anciano, sino que sabemos que el trabajo que hacemos es de Dios, hermanos. Entonces, por eso, hermanos, ¿verdad? Pues qué bendición, ¿verdad? Pues compartir la palabra del Señor. Por eso yo les animo a cada uno de nosotros, mantengámonos firmes en la obra de nuestro Padre Celestial. Yo bendiga a los hermanos que se conectaron, ¿verdad? Pues en esta preciosa de la tarde. Quiero dejarte en mente, hermanos, mantengámonos firmes. Si tú estás en una situación difícil, sientes que la fuerza se te agota, pero oiga lo que dijo Pablo. Tenemos una esperanza y tenemos que Dios y está para librarte, pero si confiamos en Dios. Pero si no confiamos en Dios, Dios, ¿verdad? Pues no está con nosotros. Pero si confiamos en Dios, Dios ahí está para ayudarnos. Entonces, hermanos, amigos, bendiciones, ¿verdad? Pues eso ha sido la meditación de la palabra. En verdad, yo les he animado esa palabra, no solo para nosotros, sino que también a los que nos escucharon a través de la emisora. Oremos en esta preciosa tarde donde tú estás en tu trabajo, en tu negocio. Oremos a Dios un momento, ¿verdad? Digamos al Señor, yo quiero mantenerme firme. Yo quiero mantenerme firme, como dice tu palabra. Padre, que tú habitas en gloria, Padre, papá. Soberano Dios, soberano Rey, papá Dios, papá del universo, Padre, papá. Y yo he compartido esta palabra, Padre, papá, que tú me hablaste en mi personal, papá, que debo mantenerme firmes en todas las cosas, en las tribulaciones, en el problema, en el fracaso, en lo de escasez, papá. Tú nos das esa autoridad y tú nos confirmas que tú eres el que nos estás librando del fracaso, de la escasez. Tú estás con nosotros, papá. Bendiga a tus hijos, Padre, que se conectaron, papá. Esta palabra no es mucho lo que yo he compartido con tu pueblo, pero por medio de esta palabra los he animado. Tú me has animado, Padre, papá, y yo he animado a tu pueblo, Padre, allá en Estados Unidos, aquí en Guatemala, Padre, papá. Bendiga nuestro país de Guatemala, bendiga el país de Israel, papá. Yo no sé qué está pasando, Padre, pero Dios amado, toma el control de tus hijos, Padre, papá, nuestros gobernadores, papá, que seas tú, puedas poner, papá, el control, papá. Dios amado, gracias por esta oportunidad que tú me permitiste en esta emisora, Padre, papá. Quizás yo me voy a retornar de este lugar,
pero no de tu presencia, Padre. Si tú no has venido, el día jueves estaré una vez más en esta emisora. En el nombre del Padre, del Hijo, de tu Santo Espíritu de Dios. Amén y amén. Así que, hermanos, que Dios me lo bendiga, ¿verdad? Pues si